Ya. ¿Hizo su tarea, Sí, Negra Cesante? hice mi tarea. Negra Cesante tiene aquí una perfo impresionante, así como que está en la charla y haciendo su trabajo. Esa es la vida freelance, ¿cierto? En la vida de freelance, el lado que nadie te cuenta. Oye, es tremendo honor tenerte acá. Tú eres una rockstar verdadera. Para mí eres una rockstar porque tienes mucho contenido, generas mucho contenido y eres una máquina absoluta de creación de guión, pero también de análisis de guión. Y eso para mí es muy valioso. Ah, Esta es una escuela de animadores, una escuela de gente que le gusta dibujar y mover dibujos. Por eso creemos que es tan importante que estés tú acá porque es como, lo tuyo es como una columna vertebral de la narrativa y eso es muy valioso. Quiero contar brevemente, porque tu currículum es muy largo, pero Ángela Díaz Camus, Negra Cesante, es periodista de profesión y guionista de oficio. Su vínculo profesional con el cine y la televisión comenzó en Radio Universo y Cooperativa, donde se desempeña hace más de 10 años como crítica de cine. Sus primeros trabajos como guionista estuvieron vinculados a libretos de televisión, en programas de humor, para luego derivar en series de ficción, obras de teatro y animación. Actualmente trabaja en Punk Robot Studio, desarrollando guiones para series animadas. Bienvenida, Negra Cesante. muchas gracias. Me parece un honor que la Ceci sí, como que me presente así. Yo como, amiga, estuviste nominada a un Oscar. Es como, ¿por qué? Yo quiero, como, ¿por qué? Más que una charla como en general, me voy a presentar, voy a contarles un poco como mi inicio, pero me gusta más enfocarme como en escribir comedia, porque siento que es algo que me ha caracterizado como guionista. De hecho, dice, ¿es posible saber por qué algo es gracioso? No, pero acompáñenme igual a verlo. Vamos a hacer el intento. Primero me presento, para los que no me conocen, soy Ángela Díaz, soy periodista de profesión y crítica de cine y guionista de oficio. Me parece importante como señalar la diferencia porque muchas veces me escribe gente que me dice como, ¿cómo llegaste a ser guionista? ¿O cómo llegaste a ser crítica de cine? Y es como, no sé, yo estudié periodismo porque me dijeron que eso tenía que estudiar para ser crítica de cine y después las cosas se fueron dando, pero no estudié ni sí hice talleres de guión y talleres de cine, pero no lo estudié porque nací en Valparaíso y allá como que la opción era periodismo o periodismo, no había. Mis papás no me dejaban venir más a Santiago a estudiar tampoco. Entonces, yo siento que cuando uno se pregunta cómo llega a un lugar, y yo me lo pregunté para hacer esta charla, es cómo llegamos acá. Yo creo que mi pasión por contar historias nació de mi primer amor, que es como yo no lo oculto, ni lo niego, ni jamás lo ocultaría, ni lo negaría, que es la televisión. Y de hecho, como tengo muy claro el recuerdo de haber ido en un colegio que era como católico y que preguntaron como qué había que llevar si uno se iba a una isla desierta. So, yo dije que un televisor, porque yo no quería ir, tenía como 7 años, como yo quería ir a un televisor y la respuesta era la Biblia, no sé por qué, no lo recuerdo, pero como que ahí estaban todas las historias y yo así como, ¿por qué voy a llevar la Biblia? Señora, por último lleve semillas, es como, ¿de qué me sirve? Y era como, no, y me recuerdo que la profe me dijo, porque me seguía retando y yo insistía como en que ¿por qué no podía llevar mi tele? Y yo le decía, es que no quiero ir si no la llevo. Como, decía, ¿pero dónde la vas a enchufar? Y yo decía, mira, en Gilligan igual hicieron una con cocos. Así que, por último, para mirarla ahí apagada. Y de hecho, cuando me vine a estudiar, a hacer la práctica a la tercera a Santiago, tengo también ese recuerdo como de estas teles de 14 pulgadas, así como en el metro. Y pesaba yo abrazada porque yo no iba a vivir sin tele. En algún momento pagué el cable, porque todavía no estaba esto como de bajar en streaming, porque quería ver 24 hilos y no pagué el gas, lo que implicó que me bañé con abuelada. Pero me pagaban 150 lucas y no me alcanzaba a pagar las dos cosas. Era como eso o lo otro. Entonces yo estudié periodismo nunca pensando en ser periodista, o en entrevistar, o en el golpe noticioso. Jamás me importó. Fue porque yo había visto Tiburón, la película de Steven Spielberg, y me había obsesionado como a los 8 años, como con esto de como, esto es lo que yo quiero hacer. Y recuerdo que mis papás me preguntaron como, ¿quieres ser directora de cine? Y dije, no, yo quiero ver películas, como quiero que ese sea mi trabajo. Y ahí me dijeron como, periodismo, crítica de cine. Y dije, ok, periodismo será, 7 años. Entonces, eso fue como lo que me llevó hasta ahí. Evidentemente, una vez me titulé, tuve que trabajar en cosas como reales, y creo que caí en deportes o algo así, como hípica, muy horrendo. En la tercera, y era como muy miserable en la práctica,
Pero como pagaba muy poco y tampoco tenía plata, como todavía para pagar el cable en esa época, yo me pasaba a la Radio Cero, porque ahí habían teles. No sé, muy enfermo esto. Me pasaba a la Radio Cero y me quedaba los lunes para ver Los y 24. Y recuerdo me pasaba para allá y decía, ¿puedo ver tele acá? Y me decían como, ya, quédate. Y me quedaba ahí sentado. Hasta que recuerdo que pasó Juan Andrés Alfate, que trabajaba en la Radio Cero, y me preguntó como, ¿qué estás haciendo acá? Como, ¿quién eres? ¿Por qué estás todos los lunes acá? Y dije, no, es que yo veo esta serie, no tengo cable, y vivo en Valpo, así como muy pobre. Y fue como, ah, ya, ¿y de qué se trata? Y él se sentó como a verla. Y empezamos como a hablar de la serie, y después todos los lunes yo llegaba y él compraba, por supuesto, comida, y como que veíamos la serie. Y las vueltas de la vida, como al mes, yo todavía cubriendo como hípica, regata, rugby, puras cosas que no me interesaban. La chica que hacía la práctica en la radio, en un programa de cine que tenía él, le dio, gracias, Catalina se llamaba la niña, mononucleosis, esa como enfermedad del beso. Y tenía que estar un mes afuera y se quedaron sin productora. Y Salvate le dijo al director de la radio, como hay una cabra que viene para acá a ver tele, como, ¿por qué no le decimos que la pasen para acá? Y llegó él y yo como, hola, después nos hicimos amigos, por supuesto, con el director de la radio. Dijo como, oye, creemos que ella cacha de cine, le gusta el tele y podría ir a trabajar con nosotros. Y como que el editor, que no me cachaba nada, porque de verdad a mí me importaba nada trabajar en la tercera, como que me miró y me dijo como, llévatela, como nadie la va a extrañar. Y así llegué y siempre fue como cine, y ahí estaba a cargo de un programa de cine, trabajé en el Ministerio de Cultura también en el área de cine, etc. Y con el tema como de internet, y ya como que empezó Twitter y empezaron como las redes sociales, empecé a escribir de cine, como de forma voluntaria y donde cualquiera me diera un espacio. Como alguien tenía un blog y era yo como, hola, me gusta tu blog, puedo hablar de esto. Y como que te decían, ya, mandaba el texto y todo. Y de ahí en algún momento, no me acuerdo si estaba en Mega o en otro lado trabajando, me llamaron de Radio Universo para ir a hacer una prueba por mis columnas, como para empezar a comentar cine en la hora del taco. Que era un programa como con Nacho Lira, Bianchi, Esnaola. Sí, eran ellos tres. Y quedé, me pagaban una miseria que me alcanzaba a pagar el taxi para llegar. Después como que me contrataron y el tiempo pasado, y de hecho esos audios que estaba mandando eran para la cooperativa, porque una vez terminó ese programa me pasé a la cooperativa y estoy ahí hace 10 años, todos los miércoles, de 7:30 a 8, comentando cine y series todas las semanas. Entonces, yo ahí como que en el fondo ya había logrado lo que quería hacer, que era trabajar en el mundo como de cine y televisión, pero evidentemente a mí me gustaba mucho contar historias y empecé a escribir stand-up primero. Primero empecé a hacer yo stand-up, pero me estresaba mucho, como siempre que llegaba decía, ¿por qué hago esto? Como que la gente no se riera, como que hubiera un curado que se me metiera, y era, no voy a soportar esto. Siempre lo pasaba mal, pero lo pasaba muy bien escribiendo. Entonces, en algún momento, Mente de Tiburón dijo, yo puedo venderle esto a alguien. Y empecé, inspirada en una película de Tom Hanks con la Sally Field, a vender chistes. Si yo vendía chistes a 20 lucas, yo armaba como el chiste, le vendía a Yamila Reina, Peca Parra, empecé a venderle a todas las actrices que querían hacer stand-up, pero que no escribían, que eran demasiado bonitas para desarrollar el sentido del humor. Entonces yo dije, este es mi nicho, acá yo puedo ocupar mis guiones. Y eso me llevó a trabajar en Chilevisión, en programas de humor, a escribir el Festival de Viña, etc. Y eso se empezó como a... Bueno, trabajé mis años oscuros en Morandeo en compañía, necesitaba el dinero, estaba embarazada. Pagaban muy bien, más no es una experiencia que yo recomiende. Era la única mujer en todo ese lugar. Le escribí a Miguelito, gran honor. Y al final era como, quiero decir, una obrera de los guiones, para no ocupar el término mercenaria, pero era como, en el fondo, poder ir escribiendo. Pero en esa época yo no me definía a mí mismo como guionista. Yo siempre decía que era periodista y que era crítica de cine. De hecho, me costó harto decir que era crítica de cine. Yo decía, no, yo hablo de cine. Y alguna vez alguien me dijo, si te pagan por hacerlo es porque lo eres, como es tu trabajo. Y dije, ya, ok, soy crítica de cine. Pero el guión me daba como vergüenza, como que en el fondo algo dentro de mí esperaba como escribir una película o escribir no sé qué.
Y me pasó que empecé a escribir para fábula, una serie, pero así todo yo no me consideraba guionista porque no era mi trabajo 24/7. O porque quizás uno necesita estar orgulloso de lo que escribe como para considerarse a uno guionista. Y siento que el cambio fue cuando empecé a trabajar en Ponrot acá en la universidad de ustedes. Cuando me llamaron a trabajar en Ponrot, que era un estudio de animación que yo admiraba muchísimo, primero fue como, ¿están seguros que están hablando con la Ángela Díaz correcta? Porque hay otra niña que también se llama Ángela Díaz y también es guionista. Entonces, y me pasó una vez. Y fue, no, sí, queremos trabajar contigo. Y empecé a escribir. Y bueno, ya he escrito pilotos con ellos y ahora escribimos una serie y ya empiezo a definirme a mí misma como guionista y ya nunca más digo que soy periodista porque reporté menos que Bridget Jones, así que en realidad da lo mismo. Entonces ese es el tema, como que hay un pudor por decir quién eres, como porque otros tengan que decir quién eres. Y yo creo que es medio absurdo porque siempre va a haber alguien que va a decir, oye, pero tú, ¿a qué escuela de cine fuiste? O no sé qué. Y es como ninguna, pero tengo trabajo haciendo esto, la gente me escucha, me gusta hablar de cine, hago talleres, la gente va. Como dejar de justificarlo y en el fondo asumir que si eso es lo que a ti te hace feliz y eso es lo que tú puedes aportarle al mundo, eso es lo que eres nomás. Y nadie más te lo tiene que decir. Yo creo que siempre me preguntan cómo escribes o cómo podéis escribir. Yo creo que hay mucho de escribir que, sobre todo en el humor, que es inconsciente. Yo creo que nadie se siente y dice, uy, qué gracioso soy, porque sería, no sé, un pelotudo, no sé, Nicolás López hacer eso, como. Y ya no, probablemente ya no. Pero yo creo que él se sentaba y decía, uy, qué genial mi idea. Pero nadie, ni Stephen King se sienta a escribir feliz, como que siempre dice, votó Carrie a la basura. Y siempre que alguien me dice, digo, Stephen King votó Carrie a la basura, encontró que el libro era una mierda y lo votó, y su señora lo sacó del basurero y le dijo como, mándalo porque está bueno, termínalo. Él dijo, no, qué sé yo, de una adolescente, mujer, qué lata, termínalo. Fue la primera novela que le compraron. Entonces, como nadie escribe diciendo, oh, esta idea es sumamente genial. Uno escribe llorando, sufriendo y diciendo, ¿por qué me dedico a esto? ¿Y por qué estoy hoy día haciendo algo que tenía que terminar ayer? La obra de teatro más exitosa que escribí es una comedia que se titula Malas Madres y la escribí en pandemia, de noche, y mi guagua estaba muy chica, entonces era como Godzilla. Entonces todo el día yo estaba como con mi hijo y después se dormía y me ponía a escribir. No me acuerdo de nada, nada, solo de que me pagaron y cuando le empezó a ir bien y me empezó a llegar como los derechos de autor y la fui a ver, dije como, yo escribí esto, porque de verdad era un trance de, uno no sabe, como todo sale en el fondo, pero también era una obra sobre la maternidad, entonces era todo muy de la herida, de estar escribiendo como con la guagua en brazos. Y creo que en el fondo hay poca fórmula como para hacer las cosas, más igual creo, porque si no hay fórmula, ¿para qué están acá? Que uno puede tener estrategias de trabajo, que uno puede ocupar en la manera de trabajar con la esperanza y la fe de que esto que como yo trabajo les sirva a ustedes si quieren dedicarse a lo mismo. Hay cosas, esto es como mi declaración de principios igual, suena medio como de frase de cliché, pero lo tengo escrito en una pizarra y la miro cuando me desespero. Porque suelo desesperarme, suelo borrar cosas, suelo ponerme a llorar. Eso ocurre bastante seguido. Cosas en las que creo, hay muchas personas mejores que yo, pero eso no importa. Como da lo mismo. Siempre va a haber alguien que es mejor que nosotros en eso que creemos que hacemos bien. Como estoy segura que hay gente que hace lo que yo hago mucho mejor que yo. Pero nadie puede ser yo. Como que siento que esta lógica de como, oh, es que hay gente que es mejor, por supuesto. Siempre cuando alguien te dice que hay gente que es mejor, yo digo sí. Porque es verdad, como no necesito que alguien me diga que ya existe la Phoebe Waller-Bridge, ella es la mejor. No necesito pensar que tengo que ser el mejor. Solo tengo que decir que solo yo puedo ser yo. Y yo creo que trabajar escribiendo es un acto bien solitario, pero es un acto bien auténtico y generoso de que uno, cuando está escribiendo, uno no escribe para forrarse plata, porque eso es mentira, ni como para ser famoso. Uno escribe porque tiene eso adentro y después cuando eso sale en forma de una serie o en forma de una obra o en forma de un post o en forma de lo que sea, y alguien se conmueve con eso, uno está feliz. Como uno escribe eso con la idea de que uno no es suficiente, pero que para alguien afuera puede hacerlo.
No hay otra forma de escribir, no hay una forma de escribir sabiéndose genio y diciendo esto funciona, esto no funciona. Nadie escribe así, nadie de la gente que escribe bien o con el corazón al menos. Uno escribiendo fracasas, triunfas, te para y sigue escribiendo. Como se pierden páginas, mandas cosas, te las devuelves, cambias de idea. A veces uno lleva un montón avanzado y se da cuenta que, y sé que suena muy psicomágico, pero el personaje no quiere hacer lo que tú quieres que haga y entre más escribes, más se va para otro lado. Y llega un momento donde yo digo, ok, este personaje no quiere hacer esto. Y ahí es cuando le escribo a Ponrod como, creo que voy a cambiar la escaleta. Y me dicen como, no, como ya, bueno. Yo, es que no quiere, no quiere ir para allá. Y cuando no quiere, no puedes porque queda falso. Y después tú sientes que eso no está bien. Esto cuando, quizás es por mi trabajo también como crítica de cine, cuando uno está viendo una película y dice, nadie habla así, nadie diría eso. Esto que hizo el personaje estúpido es exactamente lo mismo. Aquí el personaje te lo dice a ti nomás. Y sí creo que ningún texto es malo si te hace reír, si no hace reír a uno. Si te hace reír a ti, si a ti te hace sentido, va a haber otro weirdo afuera al que también le hace sentido. No a todos, como yo no pretendo que a todos les guste lo que yo hago, pero sí que a alguien le guste, yo sé que puede existir esa persona. Y yo siempre creo que tratar de escribir como para agradar a alguien es el peor camino. Es el peor camino. Porque no conoces al espectador al que le estás escribiendo. Como tratar de escribir como, esto va a hacer llorar, lo único que hace es que la persona que lo está viendo se sienta manipulada. Y al final es un camino para la frustración porque la gente es muy, muy distinta a ti. Y tú solo puedes entregar lo que para ti tiene sentido. No importa si el guión es para una publicidad digital o para una serie, una obra de teatro, como lo importante es nunca perder de vista como tus inquietudes, de qué quieres hablar tú, por qué quiero hacer esta serie animada, qué quiero decirle a los niños, por qué me interesa escribir para niños. Si no lo haces, si no lo muestras, si no experimentas, nunca va a suceder. Hay mucha gente que dice como, yo tengo una novela escrita, y ¿a quién se la muestra? A nadie. Como, no, porque todavía no está, muéstrala. Como, mejor algo mal escrito, pero escrito, que algo que no terminaste de escribir. Lo dice la persona que tiene un contrato de escribir un libro hace 2 años y tiene 2 capítulos. Y probablemente no va a terminar. Pero hay que terminarlo, en el fondo. De hecho, esta fase la tengo puesta en mi escritorio, que es como, hice esta película con un espectador en mente, yo, y es de Denis Villeneuve, el director de Arrival, que es una de mis películas favoritas, y de Dune, y de Blade Runner, y de Enemies, y de Prisoners. Y yo siento que él hace cine que le gusta a él, que a él le gustaría ver. No cine que le guste a la masa o que esté comprobado absolutamente, tiene que ser. Y creo que eso es importante porque es fiel a él mismo. Los directores buenos siguen siendo fieles a ellos mismos y no hacen el cine de tendencia que se está haciendo en el momento. Porque si no, haces algo que se parece a lo que todos los demás hacen y no algo que se parece a lo que tú eres. Creo firmemente que nada es original, lo dijo la Nora Ephron, de hecho le copié la frase, porque tiene un libro que es muy bueno, que se llama como Everything is a Copy, donde ella cuenta que muchas partes de su guión, de Hepburn, de cuando Harry conoce a Sally, de Tienes un email, de Sintonía de amor, eran cosas que le habían pasado a su familia, como a sus amigos, y es como todo viene de lo que pasa afuera, de lo que te conmueve. Y cuando me preguntan como, ¿cuáles son tus influencias? Yo siempre digo como, y la gente siempre que digo la primera dice como, ay, es muy intelectual, y después escucha el resto y es como, no, que es como La Metamorfosis de Frank Kafka, porque recuerdo muy claro haberla estado leyendo muy chica, de haber abierto el libro y leer como Gregorio Samsa despierta de espaldas con 6 patas, y haber dicho como, corridos, como, ¿se puede hacer esto? Como uno puede decir que el personaje es un bicho y es como así. Después haber terminado y haber dicho, creo que esta es una metáfora de cuando uno se convierte en abuelo y deja de servir. Y haber cachado como que había un simbolismo muy chica. Y como mis compañeras en el colegio diciendo, es de un bicho. Yo como, no es de un bicho, es del que es raro. Yo creo que claramente me había sentido identificada en el libro, pero como esa sensación de, ok, encontré algo que yo no sabía que se puede hacer y quiero hacerlo. Quiero hacer cosas que sean raras, quiero hacer cosas que sean distintas, no quiero hacer cosas que se parezcan a otras. Calvin y Hobbes, leo harto cómic, pero siento que el cómic que más me mataba a mí muy de chica era Calvin y Hobbes, de Bill Watterson. Como que había gente que le gustaba como Kino, que me encanta igual, y era como Mafalda, y yo era como, no, Calvin y Hobbes, porque era como mucho más demente y como mucho más surrealista, y yo creo que por eso es porque me gusta la ciencia ficción y todo. Y Los Simpsons, o sea,
mi sentido del humor viene de Los Simpsons y yo no se lo voy a gustar a nadie. Y cuando alguien me dice como, ay, qué lata esa gente que habla de Los Simpsons, yo digo, adiós. No vives de ensalada, adiós. Como, da lo mismo, como que no puedo tener un vístete y ándate, no puedo tener una relación contigo, esto se acaba de terminar. Porque son cosas en las que uno cree, como no puedo estar explicando 20 veces cuando yo digo plan dental que espero que tú me digas, Lisa necesita frenos. Yo digo, ¿por qué vamos a hacernos esto? No va a funcionar. Porque es verdad, para mí es como... Veo Los Simpsons, me río, asocio todos Los Simpsons, soy feliz, veo Los Simpsons. Es como, es parte de mi vida. Como uno de los momentos más felices, siempre hablan como de, oh, ¿qué pasó? Moví algo. Perdón. Lo siento. Ahí volvió. Uno de los momentos más, siempre las mamás dicen como, cuando mi hijo caminó por primera vez, y yo fue la primera vez que vimos Los Simpsons, y se rió, y yo dije como, oh, hay esperanza. Ese cuando vimos Star Wars, por supuesto. Hay cosas que la gente siempre me pregunta, como, o cuando revisamos guiones entre nosotros, sí, es Pepa, es una obra maestra y voy a demostrar por qué lo es. Cuando la gente me dice como, oye, ¿cómo sabéis que un guión es gracioso? ¿Cómo sabes si esto es gracioso? O de repente en Ponrod pasa que está listo el guión y alguien dice como, le falta algo como medio demente, pregúntenle a la Ángela. Y yo, gracias. Que es como, uno tiene como esa salida media rara que sabes que, sobre todo en la animación, puede funcionar súper bien. Pero yo creo que igual hay fórmulas para descubrir cuando algo es gracioso. Y tiene mucho que ver como con algo que yo también tengo full escrito en mi pizarra y reviso a veces los beats cómicos para ver si funcionan en ese orden. Que es como que tiene que existir una premisa, que tiene que haber un contexto, que tiene que haber un tono, que tiene que haber una escalada de información donde la persona que está viendo va teniendo cada vez más datos, como para que la persona en su casa pueda completar el chiste. Tiene que haber tensión, tiene que haber timing y tiene que haber un remate que sea así desopilante, porque si no, no funciona. Y yo creo que el mejor capítulo de Pepa es este de cuando Pepa no puede silbar. Y acá están todas estas partes. Hola, mamá cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Pepa hablar con Susie? Hola, Susie. Hola, Pepa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Se escucha difícil. Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susie? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Pepa. Este chiste funciona perfecto porque está todo. Está la premisa, no puede silbar. Está el contexto, está llamando a la desgracia de su oveja, pésima amiga. Está el tono, ella se pone contenta porque la amiga no puede silbar. Entonces ya no está tan sola porque toda su familia puede silbar. Está la escalada de información, que es como, ¿pero qué es silbar? Y tú ya estás como pendiente que esta desgracia va a silbar y le va a arruinar el día a la pobre Pepa. Está la tensión de que la oveja silbe, y está el timing de la cara del mono que corte, y está el remate de aló, Pepa, que es como, que hace el chiste perfecto. Si tú tienes un chiste que pasa por todas esas etapas y podéis tener ese doble remate del corte al otro, ese chiste es perfecto. Yo a veces pesco como este mismo chiste y digo, ya, tengo un chiste mío y con esta misma lógica le saco cosas, porque uno tiende a sobreexplicar las cosas y por eso el chiste se pierde. El chiste tiene que ser tan rápido que uno lo pueda captar aunque no hubieran visto el capítulo de forma inmediata. Entonces esa es como la gracia de poder ir depurando con esta como construcción súper simple de... No quiere decir que todo lo que uno escriba en ese orden va a ser gracioso, pero si se mantiene ese orden funciona, y funciona siempre. Hay otra cosa que es bien ocupada y que le ocupan harto en Los Simpsons, que es la regla de 3, que supone una evolución de la clásica estructura de la premisa y el remate, pero con repetición, donde hay ejemplos. ¿Por qué? Porque la gente sigue esperando el siguiente y tú te preparas psicológicamente como para ese final. Funciona de la siguiente forma. El primer elemento, la introducción, que el primer elemento presenta el tema y crea la secuencia, la validación, después vuelve a pasar lo mismo con una pequeña diferencia, y la ruptura, que es cuando algo pasa que es distinto y ahí es donde viene como la risa. La regla de 3, la clave del recurso es que los dos primeros elementos de la secuencia tengan una lógica repetitiva, porque si no son chistes sueltos. Entonces, vamos a ver en el ejemplo que se va a repetir 2 veces lo mismo y que el tercero lo va a romper.
y que la repetición y lo inesperado, sobre todo en dibujos animados con los niños, funciona absolutamente perfecto. Acá vamos, por supuesto. Entrevistas en el anfiteatro, todos los demás se van al diablo. Que no se te olvide entonces, el fin justifica los medios. Yo no tengo más que ofrecer mi amor. Yo aclaré específicamente nada de ñoños. Mi mamá dice que soy súper. El siguiente. ¡Dame tu maldita fortuna o sufre las consecuencias, vejete! Uy, me gusta su energía. Póngalo en la segunda lista. ¡Clan, clan, clan! Viene el trolebús. Ring, 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 suena la campana. Pim, 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 canta mi corazón. Gracias. Dele otro punto al maloso. Es lo mismo, es la repetición exacta de lo que hace Milhouse a lo que hace Martin, pero cuando entra Nelson, o sea, lo hace Milhouse, lo hace Nelson, y tú dices, ya, son audiciones. Tu cerebro dice, son audiciones. Está Martin cantando lo último, y se rompe esa estructura con algo que es aún más chistoso, y ahí, como tu cerebro está esperando que vuelva a pasar lo mismo, viene la risa. Independiente que es un chiste muy bueno, pero, y que dice como, gracias al maloso. Otro punto al maloso. O sea, son fáciles de hacer, y son cosas que uno puede tratar de poner en los guiones. Más yo siento que es súper raro y es súper difícil decir como ya voy a hacer, o sea, no creo que se pueda. Regla de 3, voy a hacer esta otra premisa y contexto. No, uno escribe el guión, tiene ideas que sabe que son graciosas y después las pule cuando ya están en el guión. No las fuerzas como ahí tiene que funcionar porque si no, no va a funcionar y no va a salir natural. Ahora quiero hablarles de la razón por la cual estoy invitada acá, que es Wow Lisa, que es la serie que yo escribí junto con otras dos guionistas, con María, que es de México, y con la Coti Luzaro, que también escribe acá, en Ponroad. Mi experiencia en Wow Lisa, no creo que exista una sola forma de afrontar un guión, pero sí creo que cada guionista encuentra su propia forma de escribir. Yo cuando llegué a Wow Lisa ya habían guiones escritos, y una de las primeras tensiones es como, me voy a adaptar a la forma como escriben, o voy a escribir muy distinto y voy a generar problemas. Y creo que al final uno sabe cómo a uno le sale mejor escribir, y después lo que puedes hacer es adaptarte en lo que te pidan de la serie, pero tú siempre tienes que buscar tu mismo sistema. Yo tengo un estilo que odian un poco como los animadores como ustedes, porque tienen que hacer el story, entonces mis guiones son más bien dispersos y cuesta más. Pero yo igual creo que nunca debería ir la estructura antes que los personajes y los chistes. Sobre todo que los personajes. Como no me interesa la estructura de tiene que pasar esto y tiene que aprender tal cosa al final del capítulo. Me interesa qué pasa con los personajes en ese capítulo. Si el personaje no está vivo, va a ser como una lección de Esopo que no va a tener ninguna importancia. Y también creo que los chistes son algo que a veces la gente dice, ya, pero son chistes, no son guiones. Y digo, sí, pero son cosas que tú, cuando tienes una idea graciosa dices, yo quiero meter esto, y puedes crear alrededor de esa idea algo. Como, por ejemplo, yo siempre discutía en mi casa de que no estaban los calcetines, que es algo que debe ser muy universal, y dónde están los calcetines, y por qué solo hay uno, y hasta cuándo perdemos los calcetines, vivimos solo 2 personas en esta casa, no voy a comprar más calcetines, vaya a ir a pata pelada. Y era como, nadie me pescaba evidentemente, y un día mi hijo me dijo como, no mamá, es que tienes que dejar tranquilos a los calcetines. Porque él veía que, si yo, perdón, la gente que recicla mucho, que si tenían un hoyo yo los botaba. Y él se angustió, porque le daba pena. Entonces lo que él hacía es que los escondía cuando cachaba que se iban a romper. Y yo le dije, ¿dónde están? Y fue como, no te voy a decir, yo no los voy a botar, pero dime dónde están. Y los había metido en una caja de zapatos. Y tenían como cosas. Era como, acá descansan, acá juegan. Y yo que soy una inútil y no sé coser ni nada, era como, ay, ¿cómo arreglo esta cosa? Y dije, ya, ok, cosámoslo, hagámosle parche. Y me decía, no, pero sí. Y me dijo como algo que me pareció y dije, ese es el chiste. Me dijo, yo dije, los podemos arreglar para seguirlo usando. Y me dijo, ya están cansados, no quieren trabajar más. Y yo dije como, yo puedo identificarme con esto, yo también me quiero jubilar como los calcetines. Y llegué a Ponroad y dije como, tengo una idea que no tiene nada que ver con la serie. Fue como, ¿cuál es tu idea, Ángela? Y dije,
quiero que Elisa, la protagonista, sea detective y esté buscando los calcetines perdidos. Y que el hermano les haya construido un spa donde los calcetines descansan. Y me dijeron, ok. O sea, en el fondo, la estructura no estaba en ninguna parte. Pero yo vi eso en la vida real, que me pareció que era chistoso. Como lo más chistoso me pareció como, no quieren trabajar más. Y dije, ya, de ese chiste yo tengo que construir una historia para lograr llegar a ese chiste. Y lo empecé al revés, cuando lo común habría sido hacerlo como ya, ¿cuál es la lección que van a aprender? Evidentemente después uno dice, ya, ahí podemos enseñar que se pueden reciclar los calcetines, no sé qué. Pero eso llegó después. No puede siempre venir como en este orden, a menos que no sea alguien sea muy así, pero no es mi caso, donde todo vaya como surgiendo según, voy a hacer la introducción, mañana esto es mentira. Y bueno, detesto las escaletas, pero es indispensable conocer el desenlace antes de sentarse a escribir. Y cuando me las piden, y lo paso pésimo haciéndolo, me doy cuenta de repente que el guión le falta. Como los comentarios, sobre todo en Ponroad, que es como el mejor lugar del mundo para trabajar, son como, acá falta algo, como que está muy entretenido. Pero ¿cuál es la idea? Y es como, no sé, ahí saldrá. O sea, ahí tú la vas sacando y puedes aprender, y los mejores guiones han sido finalmente donde yo sabía todo lo que iba a ocurrir. Aunque, si soy sincera, yo creo que en el 70% de las veces yo no sé lo que va a ocurrir. Sé dónde quiero llegar, pero no sé cómo va a ocurrir, y ocurre como mágicamente en el proceso. En WoW Lisa, el primer encargo que recibí fue crear la Biblia de personajes, lo que creo que es una gran ventaja cuando uno quiere escribir animación. Porque es súper distinto llegar y que te digan, este personaje es así, habla así, se mueve así, para que tú puedas crearlo. Porque cuando uno puede crear el personaje, no tanto visualmente, aunque yo creo que yo me metí más como en la personalidad de los personajes, eso me dio a que después los capítulos que yo inventaba tenían que ver con esas características que tenían los personajes que yo había inventado. Entonces, a mí me interesaba mucho hacer una serie infantil porque es el tipo de historia que a mí me gusta, es el tipo de cine que a mí me interesa también. Es como esta mezcla entre lo divertido pero lo emotivo. Como no me interesaba hacer chistes sueltos, me interesaba hacer algo que hiciera eso que hicieron con los calcetines. ¡Oh! Entonces yo dije como, si yo puedo lograr eso en los capítulos, mezclar mi sentido del humor de mente con esto que logre ser como momentos emotivos entre hermanos, mamá, abuela, puedo hacer algo interesante. Además, a mí me parece que la infancia, y esto es como una opinión personal, es una de las etapas más divertidas, pero también es una de las más difíciles en términos de que todo lo estás tratando de entender y dependes de figuras que son más grandes que tú y estás desarrollando entender las emociones. O sea, hay mucho mundo para explorar y creo que es uno de los mundos más relevantes porque todo lo que tú crees en la infancia determina el tipo de adulto en el que te vas a convertir. Entonces, estaba muy como obsesionada con esta idea de lograr llevar mi sentido del humor, que era por lo que me habían llevado, pero desarrollar algo que fuera más emotivo, porque siento que eso es como lo que trasciende. Y ahí está como la pregunta, como cómo se inventa una personalidad. Yo creo que igual uno se la roba. Yo me robé la de mi hijo, que tenía la edad de este personaje cuando lo empecé a crear. Y entre más lo inventaba, decía como, oh, más le estoy robando derechos de autor a este cabro chico. Porque cuando empecé a escribir esta Biblia, justo mi hijo estaba en esta etapa como de los 3. Yo amo a mi hijo incondicionalmente, pero me cae bien desde los 3 y medio. Así como, y soy súper sincera, como me cae bien, somos amigos, pero de los 3 a los 3 y medio era terrible. Era terrible, y hacía pataletas, y se enojaba por todo, y a mí me superaba bastante eso, y justo yo estaba escribiendo esto. Entonces tenía como esa herida abierta de quiero escribir sobre este tipo de niño, este niño que está aprendiendo a manejar cuando se enoja, a manejar cuando está feliz, que no entiende por qué llora, qué le pasa, desde la clave del humor, pero quiero escribir sobre eso, porque era lo que me dolía a mí en ese momento, pero a la vez porque era algo que le pasaba a un niño de 3 años que tenía la edad del personaje que yo tenía que escribir. Entonces, de esta pedida que era como un ratón de 3 años, terminamos en Lucas, que tiene 3 años, que habla poco pero se ríe harto, que ama las cosquillas, pero se frustra fácilmente. Recuerdo que el frustra no estaba en ninguna parte, eso era como yo, hola. Y mientras más hablaba como con las directoras o con otra gente que tuviera hijos, me decían como, sí, esto es real, como esta es la edad más difícil. Que no es que los niños se porten mal, es que a uno que tiene 40 se le olvida
si uno no maneja las emociones, lo que era a los 3, cuando en el fondo no entiendes todo lo que te está pasando y no entiendes por qué tienes rabia, por qué tienes pena, por qué estás alegre, y en el fondo también cuando dependes de cosas donde no puedes tomar las decisiones. Entonces, para mí, el hecho de que se frustrara fácilmente era un rasgo que yo quería dar en la personalidad. Y evidentemente para venderlo a la gente cuando te invitan a generar una Biblia, tenés que venderlo con ejemplos y tenés que venderlo con chistes. Porque también es como, ya, pero como que nadie quiere como que cosas pesadas. A pesar de que, insisto, y trabajo en el mejor lugar del mundo, donde siempre es como, eso es interesante, va más allá, pero en otro lado te habrían dicho, y me pasó en otras productoras, que era como, ya, pero algo más light. ¿Cachai? Como, no, pero ¿por qué va a llorar el personaje? Y yo, porque es un niño. Y es como, los niños lloran, como todos los días. Es como, no, pero no, como tratando en el fondo como de ocultar eso para hacer algo como mucho más hondero y que todos bailaran ojalá K-pop 20 veces al día en el comercial o en el capítulo. Entonces, mi tema era como desarrollar todo eso y esta fue, de hecho, la Biblia que yo entregué, que era como Lucas está aprendiendo a manejar sus emociones, pero a veces no entiende por qué está tan enojado, como la vez que Lisa partió una galleta en 2 para compartirla y le dio mucha pena porque ahora la galleta estaba rota. Eso es algo que sucede. Y tú le puedes explicar, no está rota, la rompiste. Me han hecho, me acuerdo como que mi hijo la botaba al suelo, la mataste. Y era como ese nivel. Y tú puedes enojarte y decir, pero ¿cómo? No sé qué. Es como, en su imaginación quizás sí lo hiciste, po. Y es como tomar esas situaciones y hacerlas divertidas. O sea, cuando Lucas se enoja, su mamá dice, y ahí era como lo que yo quería inventar, cuando Lucas se enoja, su mamá dice que se le monta una nube sobre su cabecita, de la que a veces caen rayos de rabia o lluvias de lágrimas. Pero cuando esto pasa, su mamá lo abraza y la nube se evapora y en su lugar queda un arco iris. Entonces yo inventé todo uno de los primeros guiones que entregué que se llamaba Apagar el Fuego, que después lo fui cambiando y era como que la risa era en el fondo la remedio del llanto y cuando estaba llorando le hacían cosquillas y como el aire entraba apagaba ese fuego. Y como que esa lógica, yo dije como, en todo pasaban otras cosas divertidas, se metía debajo de una hoja, se pegaba en la cabeza, pero evidentemente era como darle una herramienta al niño que está viendo la serie de saber que está bien enojarse y que los niños se enojan. Como de que eso es una realidad. A mí me encanta Peppa, pero mi rollo máximo con Peppa era que George llora y nadie lo contiene. Y a mí me da pena, porque como él secundario es como ya la guagua llora, que es real, pero alguien debería ir a abrazarlo igual. Entonces, si tú logras hacer una serie donde el niño aprenda a manejar sus emociones, los papás lo abracen y a través de un juego, como era esto del viento, el fuego, puede ser bonito para el niño que lo está viendo y puede ser bonito para ese padre que no quiere tirarse por la ventana y que no entiende por qué su hijo está enojado a los 3 años. Porque si hay algo, yo creo que en este momento el mejor dibujo animado que está actualmente en televisión es Bluey, y siento que si hay algo que Bluey logra hacer, es que es muy entretenido, muy divertido, pero todos los papás lloramos viéndolo. Porque cada vez que pasa un capítulo digo, ¡ay, porque estoy llorando! Y es porque son súper realistas con lo difícil que es ser padre también. Si bien los papás están todo el rato jugando y todo, hay capítulos donde Chili dice, como, necesito 20 minutos solo. Y Bluey le dice, ¿por qué ya no me quieres? Y es como, no, estoy como superada, necesito descansar. Y ese capítulo, y esto yo lo vi con mi hijo, y para mí fue súper importante porque yo le he dicho, necesito un rato sola, y es como, mamá, 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 te amo, y es como, déjame tranquila. Entonces yo le digo, soy como Chili, necesito 20 minutos. Y eso es importante porque la gente suele pensar que a los niños no les interesa lo que le pasa al personaje adulto en la serie. Y eso es mentira. Yo me he fijado, viéndolo con mi hijo, que se emociona cuando el papá le da pena o a la mamá le da pena. Porque para los hijos, para los niños, lo más importante son sus papás. Lo único que quieren es que los quieran. Por lo tanto, están obsesionados también con estos seres. Y nosotros quizás cometemos este error generacional de hacer como que nada pasa para no como arruinar la burbuja infantil, cuando quizás si tus hijos te entienden y tú los entiendes, podríamos ayudarnos entre ellos y saber que somos como seres humanos. Laura, su mamá, es su lugar seguro y figura de contención. Será mucha la oportunidad en que Lucas no sabrá por qué siente cómo se siente y Laura estará ahí para explicarle qué significa sentir ternura, tensión, vergüenza, alegría, miedo, ilusión, rabia, tristeza. Así como Lisa colecciona objetos, porque en WoW Lisa es la historia de Lisa que es como coleccionista, Lucas colecciona emociones. Y de hecho en el capítulo él dibuja su emoción y la guarda en una cajita.
Todo eso me da ganas de vivir tu... Es como, he hecho bien mi trabajo. Abuelo, mamá, en una hoja de papel para después guardarlo. Lucas quiere que lo traten como un niño grande cuando está con Lisa y sus amigos. Que esas son cosas que hemos vivido todos nosotros. Adora a su hermana, a veces chocan porque Lucas es más impulsivo y menos meticuloso que su hermana. Pero se quieren mucho y están siempre compartiendo aventuras. Y que son cosas como súper reales, porque también siento que es como Lisa y Bart, como Blue y Bingo, como incluso George y Peppa, como que tienen roces. Es como súper irreal este mundo donde los hermanos se quieren todo el rato y no pelean. Como todos tenemos hermanos y sabemos que nos podemos llevar bien, pero también nos podemos llevar mal, también podemos aprender juntos, sobre todo cuando está tan cercana la edad. Hay otros casos de personalidad y acá yo creo que el tema de la animación es súper importante. Por ejemplo, cuando me pasaron este dibujo, yo pregunté como por qué tenía audífonos el personaje y usaba como una especie de personal estéreo. Y me dijeron, no, porque él es más tranquilo, le gusta la música. Y de solo esa idea de ver este dibujo, creamos toda otra narrativa en conjunto, donde Pato es muy tranquilo, casi no habla, pero gusta estar rodeado de sus amigos, es más contemplativo del mundo que lo rodea, con inclinaciones a la construcción, la mecánica. Eso estaba. Siempre anda con sus audífonos y cuando quiere estar tranquilo se los pone. Este personaje, y esto es mío, nos permite entrar en líneas narrativas cercanas al TEA y la hermosa posibilidad de hacer un capítulo en la mente de Pedro, donde todo tenga un ritmo distinto y calmado, igual que alegre y hermoso, pero a otro ritmo. Y lo hicimos, de hecho lo escribí yo. Que es como un capítulo donde están todos haciendo como, hay como un caos y nadie le hace caso al profesor y bla, bla, y el profesor en un momento es como, ay, me rindo, como están todos haciendo lo que quieren, y Pedro se saca los audífonos y se los pone al profesor, y cuando el profesor se los pone, empieza a ver lo mismo que ves, pero en cámara lenta, y como con otra música, y ahí como que se da cuenta que en realidad no es tan terrible que estén todos medio locos, que es él el que está alterado porque él los quiere tranquilos, porque en realidad es como un capítulo full del profesor, y le da las gracias a Pedro, y Pedro como que se ríe y saca como los audífonos, y ahí como que cierran de otra forma. Y es solo ese detalle que te muestra que en el fondo es como Pedro participa de todas las actividades, pero en su tiempo, en su onda, con sus cosas, como de repente están construyendo una cuestión gigante, él está construyendo su cosa chica, lleva su propio ritmo y ahí tienes cosas visuales, tienes música con la que puedes desarrollar esa idea sin ser como machacadora de la idea ni hacer un capítulo sobre eso, porque es parte de la vida nomás, es otro aspecto solo que tú al definirlo en la Biblia de personaje vas a tener en cada capítulo, esta es la oportunidad de que Pedro haga esto. O esta es la oportunidad para que Pedro ayude en esto, para que encuentre una solución, para que haga esto, bla, bla. O como para respuestas distintas. Un capítulo donde están todos como diciendo como cosas de superhéroes y uno dice como Emma y el otro dice como Bruno, y no, dicen como super Emma, super Bruno y él dice Pedro. Es como suficiente. Y lo puedes lograr igual de esa forma. O en ese mismo capítulo están como, se van a sentar y ya por fin el profesor logra que se sienten y él no se sienta. Y empiezan, ¿por qué no te sientas? Y él dice, porque yo me siento al lado de Lulú y Lulú no vino. Y es, pero siéntate igual, no, pero es que yo me siento al lado de Lulú. Que son como cosas que yo que tengo amigas que tienen hijos que tienen TEA, que yo me fijo que es un tema y es como esta fijación y este orden y que ahí es mostrar cómo el profesor puede decir, ok, si Lulú hubiera venido, se habría sentado ahí, entonces tú te sientas ahí y se soluciona la idea. Pero a la vez puede hacer significado en cómo son las cosas. Mi hijo es como un torbellino humano y uno de sus mejores amigos es como súper estructurado. Y yo siempre le digo como, nos vamos a ir a juntar con él, a él le gusta como el orden, no le desordenen las cosas. Pero a la vez la mamá le dice a él, viene el chuco, él va a desordenar las cosas, él es así, le gusta bailar. Entonces es como entregar en el fondo estos personajes que pueden ser como para los niños un lugar donde ellos se encuentren y se reconozcan. Como finalmente, ¿por qué me dediqué a hacer crítica de cine? ¿Por qué vemos historias? ¿Por qué escribimos historias? Porque queremos encontrar a otros como nosotros. No porque queremos forrarnos de plata o porque queremos como ser conocidos, es porque porque no es la Camilo, te quieres encontrar con otros, quieres sentir las mismas cosas que otros, quieres identificarte con otros. Y eso es lo importante cuando uno escribe. Por ejemplo, acá había un personaje, elegí algunos que son como los que más me gustan a mí, que es súper así como terciario, ni siquiera es como el secundario, es como muy atrás porque está en el mundo de los papás, y es Samuel,
Y esto estaba, porque esto me lo dijeron en Penrod cuando yo llegué y yo dije como, esto es fabuloso. Me entregaron los personajes y me dijeron, Samuel es el papá de Simón. Y yo dije, ¿Samuel es gato y Simón es rana? Y me dijeron, sí. Y yo dije, ¿esto es como Kung Fu Panda? Y me dijeron como, sí. Y yo dije, bacán. Y fue como, pero ya, porque ya la idea era genial. Y ya me la estaban dando desde el estudio de animación donde hacen cosas tan bonitas como eso. Pero me daba la oportunidad de decir, ok, una cosa es que yo puedo hablar sobre la adopción, que me parece algo precioso, pero ¿qué puedo decir sobre la adopción que sea distinto, que sea relevante y que sea significativo no solo para la gente que adopta o que es adoptada, sino para todos los que somos padres o hijos de alguien, que somos todos, a menos que sea un replicante en Blade Runner? Entonces dije, ok, acá tengo que encontrar algo que a cualquier persona, sin hijos, con hijos, le haga sentido. Y empecé a darle la vuelta de cómo generar la idea de Samuel. Y dice, Samuel es un gato de campo que adoptó a la rana Simón cuando este era bebé, está muy orgulloso de su hijo y le cuenta a todo el mundo cosas como que las ranas saltan muy alto y son expertas nadadoras, no como los gatos que le tenemos miedo al agua. Y cuando me dijeron, ¿por qué eso? Dije, por lo siguiente, siempre que alguien dice como adoptó un niño, es como, ¡ay, como qué afortunado el niño! Y yo creo firmemente que es al revés. Que los niños les salvan la vida a los padres al entregarles ese amor cuando los adoptan. Entonces dije, lo que yo quiero hacer es que no que la rana esté orgullosa de su papá porque lo adoptó, sino que el papá esté orgulloso de su hijo. Y empecé a generar un montón de ideas donde en situaciones cómicas nada que ver, él decía como, ¿sabía usted que el oído de mi hijo rana es superior al de todos los gatos? Y dije, ya me parece como una opción poco vista ver a un papá orgulloso de su hijo, al menos en mi generación, más aún, espero que esto esté cambiando, espero ser parte de ese cambio, pero más aún me parece darlo vuelta cuando está el tema de la adopción de por medio. Porque los niños que son adoptados no tienen nada que agradecerle a los padres, es al revés. Porque es ese amor que se busca, el niño lo entrega de vuelta. Y esto es una serie para niños, por lo tanto es muy bonito entregarle esa idea a los niños. Y esa idea a todos nosotros, de que en el fondo el amor de un niño puede salvar a alguien y no al revés. Y desde esa estructura, evidentemente poniendo cosas muy de niños, como que a él le da como vergüenza que el papá hable de él, pero en el fondo finge que le da vergüenza. Y es como, ay papá, pero está contento de que el papá esté siempre como, ay, las ranas son mejores que los gatos. Y eso puede generar, en el fondo, una estructura muy graciosa, que te puede generar para chistes, pero también una estructura de personalidad muy bonita, porque te permite desarrollar también con esta relación la personalidad del hijo, que es la rana, y la personalidad del papá. Y de hecho también como que generaba como que Simón y Samuel tienen un secreto, que es que el papá le teme a las polillas, entonces cuando entra una en la casa, el gato se desespera, y eso fue porque yo estaba escribiendo y mi gato me tenía enferma, porque había una polilla entre el vidrio y el otro vidrio. Y saltaba y le decía, estúpido, está por fuera. Y saltaba y saltaba. Y es como, no la vas a cazar, hay una malla. Horas. Y era como, hoy lo encierro en el closet, ya nada más. Y era como, casi que iba a ir a matar la polilla porque me dejara en paz. Y otra era como Silent of the Lamb, así como, ¡ah! Y yo como trataba que, ¡ah! Y dije como, ya, aquí está, tengo este gato. El gato le puede tener miedo a la polilla, igual que mi gato que se desespera, pero tiene una rana, po. Y quizás es el hijo el que salva al papá, porque cuando el papá se asusta, llama a Simón y Simón caza a la rana. Porque las ranas cazan moscas. O sea, y ahí pues, evidentemente se lo robé de la tontera de mi gato, pero es real porque los gatos hacen eso, pero a la vez es bonito porque es el papá ayudando al hijo y rompes esta lógica de como que el papá que adopta es el que salva al niño. Y lo rompes en un acto cotidiano, que es como que el papá lo ayude. Siento que una de las cosas que más me dicen es como tengo una idea pero aún no sé qué es. Y creo que esa es una realidad. Y yo siempre digo como, ¿cómo va? Súper bien. Pues yo tengo un feeling de lo que voy a hacer, más no he hecho nada. Y es como, oye, pero no hay avanzado nada. Y yo como que no, si yo ya tengo la idea, pero no hay nada escrito aún. Porque estáis pensando en la idea. Y el problema es que trabajamos con otra gente y hay que cumplir los plazos y hay que terminar las cosas, si no las cosas nunca se publican,
Por lo tanto, yo he encontrado maneras de trabajar las cosas que se llaman disparadores, que son bloc de notas en mi mismo teléfono, y también en algunos cuadernos que tengo en la casa. Trato de tener un cuaderno por proyecto porque casi siempre estoy en varios proyectos a la vez, donde escribo ideas, no sé, estoy escribiendo una obra de teatro y como que escuché algo como en la calle y dije como, acá hay algo. Esto es un chiste, no sé cómo, pero esto se va a convertir en un chiste. Y como que lo guardé y era una frase. O sea, a veces dice como... Y después digo, ¿qué era esto? Porque me pasa que el otro día decía una cuestión que era muy estúpida, no tiene nada que ver con esta serie, pero me costó mucho acordarme. Y que yo sabía que era algo muy chistoso, porque iba en la calle y iban dos chicas conversando, y era palabra de otra que estoy escribiendo, y ella le decía como, deberíais meditar. Y la loca que estaba al lado le decía como, ay, pero meditar, como no sé qué es como fome, dice, pero es lo mejor, es estar tiempo contigo misma. Y yo pensé, ¡ay, qué lata! Como que lata estar conmigo, como yo completé esa frase, así como que tú me dices, ¿tengo que pagar por estar conmigo? No, qué insoportable. Y dije, este es el chiste, que es como que en realidad si tú no querías estar contigo no hay nada que voy a hacer. Y como que anoté como meditar, y después no me lograba acordar del resto, y decía como, meditar, qué lata. Pero en el fondo era una frase que me robé en un como semáforo. Mientras esperaba yo miraba como a los lados y dije, esto me sirve para mi obra de teatro. También son sonidos, son situaciones como la de los calcetines, son errores. Sobre todo cuando lo escriben niños, cuando los niños hablan como y se equivocan con las palabras, a mí me parece como de lo más divertido del mundo. Y es súper real cuando uno anota que, por ejemplo, mi hijo cree que ni siquiera es un hilativo. Entonces dice, es que ni siquiera me pusiste la leche. Y yo como, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo. Es que ni siquiera he llegado. Entonces, y pescarlo y poder pasárselo a tu personaje. Entonces, los disparadores finalmente de repente es esa idea que tú dices, ahí hay algo divertido pero todavía no lo he hecho. O ahí hay algo que me emociona pero todavía no lo he hecho. O me gustaría que estuviera esta risa, o me gustaría que estuviera este pedacito, o quiero esta carrera, o quiero que tenga un caracol en la punta de la nariz porque siento que puedo llegar, y después eso se convierte en una carrera de caracoles, no sé qué, pero parte de un disparador, que puede ser como un absurdo, como qué pasaría si tal cosa, como dar vuelta a cosas, pero en el fondo la magia del disparador es como que tú lo podés guardar. Yo tengo, y uno lo puede reciclar también. Tengo cosas como que están ahí, que no ocupo, y digo, para otro día. Y ya cuando ya está ahí desesperado, es como sacando todo, así como buscando para atrás, hasta que lográis encontrar algo que hace sentido y te da como la forma de armar el guión. Creo que el diálogo nunca tiene que ir antes del personaje. Sobre todo cuando uno escribe humor. Yo a veces tengo chistes que yo digo como que bueno ese chiste, pero no se parecen nada a mis personajes, no lo puedes poner porque queda fuera de lugar. Como tú puedes tener algo que suena muy chistoso, pero si no va con la personalidad del ratón, la ratona, la mamá, la abuela, no tiene sentido. Y lo tienes que guardar y no lo vas a ocupar. Y esta obsesión por ponerlo es absurda porque solo tú sabes que está. Y no te va a dejar de servir, entonces lo tienes que guardar. Yo siempre creo que el diálogo siempre va después del personaje. Y por eso cuando uno está viendo una película dice como... Eso, no, cuando algo no cuadra es porque tú dices como, ¿por qué habla así? ¿No hablaría así? ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo supo eso? O cuando uno dice como, es súper ridículo la decisión que tomó al final. Ninguna decisión es ridícula, lo que pasa es que no planteaste antes todo para que esa decisión fuera coherente con el personaje que creaste. O sea, como el problema al final de Game of Thrones es que tuviste 8 temporadas siendo un tipo de personaje y lo arruinaste en el final. Y no hay ninguna parte donde todo lo que yo vi por 7 años me lleve a esta decisión. Es una decisión estúpida. Entonces, por eso está malo. No está malo porque termina así. Está malo porque eso tendría que haberlo empezado a plantear en la 4, no en la 7. O sea, porque si no, un conejo en el sombrero. Es como, ahora es detective. No funciona así. Pésimo. Si bien yo creo que es muy distinto escribir cuando te asignan un tema, que me ha pasado a veces como... Me pasó ahora como, queremos un capítulo del medio ambiente. Queremos que tú puedes escribirlo. Y yo, qué sé yo, del medio ambiente. Y como buscando, así como, ya no se dice calentamiento global, mira tú. Como, tuve que investigar porque no era un tema que manejara. Es muy distinto cuando yo llego y digo como, tengo esta idea de los calcetines. Ese me había demorado un día en hacerlo y en el otro puede haber estado 2 semanas.
pero finalmente todas las historias van a ser siempre tuyas, entonces aunque sea un tema que no es tuyo, va a tener tus toques y va a finalmente tener tu sello. Yo siempre creo que cuando hay algo que no me suena bien o una frase que no me cuadra o cuando me ha tocado revisar guiones de otras personas, yo siempre voy a estas mismas preguntas, como ¿quiénes son los personajes que están hablando? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Esto cuadra con la personalidad o esto no tiene nada que ver con la personalidad? ¿Dónde está pasando la historia? Como para que sea como lógico. Pero me ha pasado con amigos, sobre todo, es muy difícil revisar guiones de otra gente, porque es básicamente decirle como tu guagua es fea. Y eso como que nadie quiere escuchar eso, como esto está malo, ¿cachai? Es súper difícil, ojalá nadie te lo pidiera nunca. Y es como, me revisáis mi guión y tú me dices como, no, parece que mejor no. Y al final yo descubrí que la mejor forma es decir eso, así como, oye, mira, esto, no entiendo por qué dice esto. Y si veo que dice, no, pues lo que está diciendo, y digo, pero si tú me lo tienes que explicar es porque no se entiende. Si no lo entendí yo, no lo va a entender la persona que lo está viendo. Y ahí empezáis para atrás y es como, es que ese diálogo es bueno, sí, pero quizás no para ese personaje. Como, y ahí empezáis a ver y le digo, quizás si ella antes hace esto, yo podría entender esto, y ahí se va cuadrando. Pero en el fondo siempre jamás es, no me gusta, porque eso no es hablar de un guión, eso es gusto personal. Es, no funciona o sí funciona. Y si no funciona o no funciona, las reglas son quiénes son los personajes, cuáles son sus personalidades, dónde está la historia, etc. Por último, ya que logré terminar, palabras al cierre de gente más talentosa que uno, que las tengo también escritas en mi pieza. Escribe solo sobre lo que conoces, de Luis Manuel Miranda, verdad que lo admiro mucho. Siento que escribe sobre lo que conoces es la mejor, porque cuando uno trata de escribir sobre algo que no tiene cerca, sobre tratando de ser como otro, o sea, te puede quedar, pero no te va a quedar bueno porque no eres tú. Como, quiero escribir sobre algo que yo de verdad conozca, y si el tema no lo conozco, lo tengo que estudiar. Y cuando lo estudie, voy a escribir por como yo soy sobre eso otro. ¿Sí? Porque es como cuando alguien me dice, oye, vi que te encantó, otra vez me pasó, vi que te encantó Bárbaro, la película de terror, pero a mí no me gusta el terror, pero la voy a averiguar, ¿y por qué? Es que a mí no me gusta el terror, pero tú decís que es bueno. Y yo, pero si no te gusta, ¿por qué te lo vas a hacer a ti? ¿Por qué te haces eso a ti mismo? Como... no es necesario, como ve lo que te guste o a menos que, pero sabiendo, porque si te va a frustrar. Entonces en el fondo funciona igual, es como escribe de lo que tú conoces para que puedas aportar algo que signifique algo para ti sobre lo que conoces. Lo otro que creo que es la frase de la Fleabag, de la Phoebe Waller-Bridge, que encuentro que es la mejor frase ever y que también la tengo escrita para que no se me olvide, es enséñale a tus personajes lo que estás tratando de enseñarte a ti misma. Finalmente, cuando yo hice esa Biblia que hablaba sobre cómo un niño de 3 años, un ratón de 3 años se frustraba, yo quería encontrar herramientas para yo manejar la frustración de mi propio hijo. Entonces, todas las cosas que yo logré que la mamá hiciera con el personaje, me las enseñé a mí misma. Era algo de lo que yo necesitaba pensar, reflexionar, desarrollar. Y finalmente, las cosas más relevantes son las que te importan a ti. Uno siempre escribe sobre la herida, creo yo. Y uno siempre escribe también sobre las cosas que te conmueven. Si no, son maquetas, y la idea no es hacer maquetas. Y la última de mi ídolo personal, Guillermo del Toro, que creo que es la más importante, que es como contamos historias porque tenemos un vacío en el corazón que no se llena con éxito ni con Lucas, se llena encontrándonos a nosotros mismos en las historias que contamos. Cuando yo termino de escribir un texto y yo encuentro en ese texto algo que a mí me hace o llorar o emocionar o conmover o hacer reír, funciona. Si no hay nada, no funciona. Y a veces los borro, porque no funciona. Y la idea es como escribir para sanar. Como sobre todo, de hecho, no tanto en los guiones de este tipo, pero por ejemplo, cuando una película me hace como muy mal o me deja como muy golpeada, me pasó un After Sun la semana pasada, vayan a verla al Centro de Arte Alameda, que lloré mucho y quedé como muy así sensible, y el otro día tenía que hacer clases, pero seguía pensando en ella y dije como, ok, son las 8 de la mañana, pero voy a aprender el computador. Como que escribí lo que sentía y pude soltarla. En el fondo, escribí para encontrar yo consuelo en mi propia escritura. No, porque ni siquiera era necesario publicarlo, nadie me lo había pedido, era para yo poder entender mis propias ideas y estar en calma con esta película que me había roto el corazón en 1000 pedazos. Entonces siento que eso es muy importante, como que ustedes lo hagan en lo que hagan, si dibujan y todo, es porque ustedes quieren darse algo a ustedes mismos, que después evidentemente encuentra a otro afuera y lo conmueve y le sirve, sí,
pero siempre es sobre uno mismo. Siempre uno está escribiendo para mejorar, y la gente que trabaja en esto nunca está muy bien y está bien. Porque por eso, si no, si fuéramos más felices no nos dedicaríamos a esto. Entonces esa es como la gracia. Eso. Terminé. Preguntas. Hola. Hola. Primero, igual a mí y a lo que va mi pregunta, porque la anoté, porque pensé que se me iba a olvidar. No se me olvidó, porque estuve pensando harto durante como toda la presentación. Me pasa que encuentro muy hermoso y muy emotivo como el tema de involucrarse con los personajes. Encuentro que es como primordial. Entonces me gustó mucho haberlo visto y como escucharte al final, escucharte como hablar de eso y como de cómo te involucras. Y mi pregunta va orientada como hasta qué punto es necesario involucrarse o como internalizarse en una historia o externalizarse de una historia, como cuál es el límite o cuál es como el equilibrio, porque entiendo también que hay veces en las que uno ama tanto así como un personaje que uno dice como no le quiero quitar esto o no le quiero hacer esto, entonces como cuál es el límite o cuál es como esa experiencia al final. Eso. Es difícil porque creo que no hay como ni límite ni equilibrio y pasa, y siento que tiene un poco que ver como con, no sé, por ejemplo en el cine. Hay gente que te dice, ya, pero si es triste yo no quiero verla. Porque yo no quiero verla, porque yo no quiero llorar y no quiero llorar y no quiero llorar. Y después me dice, ¿y la vaya a ver otra vez? ¿Y por qué? Y yo digo, porque yo encontré ahí algo que me hizo ver el mundo de forma distinta, que me conmovió y que me hizo pensar de forma distinta, y quiero ir de nuevo a sumergirme de nuevo en ese mundo a buscar más respuestas. Y es como, cuando uno escribe es exactamente lo mismo. Si uno empezara a poner límite en, no, esto es muy personal, o de repente alguien me ha dicho como, oye, no, pensáis que eso que escribiste lo pueda leer tal persona y se puede enojar, y es como, perdón, pero Cuarón no le pidió permiso a la mamá para hacer Roma y la deja como el hoyo, igual se ganó el Oscar. Y es como, porque no puedes estar pidiendo perdón para decir lo que tú sientes, esa es tu historia. Es tu historia. Y evidentemente que puede haber alguien que te va a decir, ya, pero siempre hay dos partes de la historia. Sí, pero esta es la mía. ¿Cachai? Y es como, si sé que para esa otra persona también tiene que haber sido difícil, pero esta es la mía, que la otra escriba la suya. No puede escribir, lo siento. Es como, no puedes pensar en escribir para no ofender. Yo creo que el error es tratar de escribir para ofender, como para... Eso siempre es medio falso. Pero si uno escribe con miedo a que la gente se enoje, si uno escribe con miedo a que la gente lo pueda interpretar mal, o que la gente te pueda decir que sí o que no, o no, es que quizás van a encontrar esto malo, bueno, pero alguien tiene que hacerlo finalmente. Y lo peor de todo es que cuando uno escribe, nadie decide que es escritor, es algo que pasa dentro de uno. Y si no lo escribí ahora, lo vas a escribir algún día. Porque se queda ahí, y estás escribiendo otra cosa y vuelve a aparecer. Por eso es como eso, no sé, el director que yo más admiro, que fue cuando yo vi Tiburón la primera vez, que me voló la cabeza, es Spielberg. Y me pasa que yo vuelvo a ver Tiburón, y vuelvo a ver E.T., y vuelvo a ver Encuentros Cercanos, y en todas las películas el papá se va. En todas el viejo no está, se fue, dejó la grande. Y ahora está haciendo Fabelman, que trata sobre su historia personal, donde él reescribe su propia historia porque él descubrió que efectivamente el papá había dejado a su mamá y él estaba muy dolido, que tenía 29 cuando hizo Tiburón, entonces era una pulsión que tenía y lo metía en sus historias, pero después descubrió que en realidad la mamá se había enamorado del mejor amigo del papá y el papá había preferido irse para que los niños no se llevaran una mala impresión de la mamá. ¿Por qué? Porque cuando este tipo se fue, el viejo volvió a vivir y a hacerse cargo de la mamá. Entonces esta es una carta de pedir perdón también, de reescribir y decir, ok, ahora entiendo que la situación era compleja. Y a la vez, si bien es un tema personal, igual está ayudando a todos los que lo ven a entender a estos padres, a entender a padres que nunca dejamos de entender, porque siempre son un poco luces y sombras, y siempre los juzgamos desde nuestra condición de hijos. Y yo digo como ya, ET de extraterrestre, encuentros cercanos de naves espaciales, como que se comunican, y en toda el papá se va. No creo que él haya pensado, mi papá las va a ver, que eran éxitos de taquilla absoluta, y se va a enojar. Y no tiene por qué hacerlo. Ahora, si él
a sus 60 años quiere volver a reescribir su historia, es porque es un artista de verdad y me parece hermoso. Pero en el fondo era lo que él sentía en ese momento. Y si tú tratas de acallarlo, va a aparecer igual. Porque no tenía por qué aparecer en ET o en Encuentros Cercanos. Entonces está ahí igual, es lo que tú eres. Qué hermoso. Oye, Ángela, ¿estáis bien en la hora? Ah, sí, mi hijo sale a las 6:30. ¿Qué hora es? Que sale del jardín. ¿Son las 6:24? Oh, última pregunta y me tengo que rajar a buscar a mi hijo. Última pregunta. ¿Hacer chistes para animación sería distinto que hacer para cine con actores, supongo? Yo creo que cuando algo es gracioso nomás. Como no siento que uno pueda escribir distinto a esa gente como que trata de decir que la animación no es cinematografía, si es todo contar historias. Yo creo que donde es un poco distinto es como en teatro porque no hay el lenguaje alrededor y todo depende mucho como de la palabra y se tiende mucho más al sketch. Pero es lo mismo porque es todo timing, es todo como la gracia es que quizás en la animación uno puede hacer más fácil que un personaje sea como gestualmente gracioso o que tenga como condiciones visuales que lo hagan gracioso, pero también hay gente que uno mira y dice, oh, esta persona es graciosa. Como que te da risa, como Carrie o, no sé, el local de mi tiempo oscuro en Morandeo en compañía, Willy Sabor. Willy Sabor entraba y yo ya me estaba riendo, no había dicho nada. Podía haberle pasado algo terrible y yo lo veía entrar y era como, ¡hola! Era como, esta persona no puede dejar de ser graciosa. Robin Williams era alguien que estaba constantemente, personajes con harta oscuridad, ambos, pero que son como graciosos, ¿cachai? Y tiene que ver como con su manera de ser, no hay nada más que hacer. Entonces en ese sentido, quizás en animación es más fácil porque puedes hacer al personaje así. Última cortita. Van a dejar a la guagua afuera como con una caja de tomates, pero era acá al jardín. Hola, mi pregunta era, en un momento hablaste de que escribes y viene otra idea de otro proyecto y que estás en muchos proyectos al mismo tiempo. Me pasa que a veces estoy trabajando en una idea y llega otra de la nada y como que explota mi cerebro porque son tantos personajes y tanta historia y tantos plot y tantas cosas. ¿Cómo no explotas? Es lo más difícil y colapso harto igual. Porque en el fondo también me cuesta harto como dejar de. Como a veces es como, ya vas a participar en y cumpliste los tiempos y yo sigo pensando, o sea, Gabriel Osorio lo sabe, no sé si está por acá, que yo empecé a trabajar con él en el guión de su película y ya había terminado los meses en que trabajaba, pero había pasado como un mes y medio y estaba en la ducha y se me ocurrió algo y fue como, hola Gabriel, estaba pensando que en esta escena... Y quizás, como él es bacán, dijo, ¡ay, sí, me tinca! Pero alguien podría haber dicho como, ya no trabajas para mí, déjame en paz. Pero porque el personaje vive en mí, entonces yo iba caminando a mi casa y decía, creo que eso no debería haber sido así. También hay un momento donde uno dice como, ya, hay que dejarlo ir. No puedo seguirlo cambiando. No puedo seguir cambiándolo porque no va a salir nunca. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Es algo que es súper personal y que lo sabes solo tú. Yo tuve... por pega, como por cooperativa, fui a entrevistar a la directora de Frozen, que más encima me parece como muy bacana ella y la admiro mucho, muy simpática, y ella empezó a contar que cuando estaban haciendo Frozen 1, como que Elsa era una villana, y que llevan como 2 años, y un día ella llegó y le dijo como, no, es que no es villana. Y como que todos le dijeron, no, como que no puedo. Como, Jennifer, basta, como esto no tiene sentido. Y de hecho estaba al lado como el codirector y decía, igual te odiamos, ¿cachai? Y decía, pero no quería ser villana. Y tuvieron que reescribir todo, ¿cachai? Y es como, claro, cuando hay lucas cortas, quizás no todos podemos hacer eso, quizás eso lo puede hacer Disney nomás. Pero es bonito que si es tu proyecto y tú sientes que eso no debería ser así, lo vuelvas a cambiar. Porque... está vivo. Yo sé que suena ridículo, pero está vivo. Y a mí me pasa a veces que es como, quiero que esa historia esté viva, me da lo mismo si me pagan o no, no sé qué, bla, bla. Quiero que exista ahí, quiero que exista ese personaje, quiero contar esa historia. ¿Sabes? Entonces al final, ahí eres tú el que tiene que dejar ir al personaje, pero también saber escucharlo, aunque eso arruine todo lo que lleváis trabajando. No...
Porque al final tampoco lo arruina, yo siempre lo guardo. Como no lo borro, lo guardo y después lo puedo reciclar para otra cosa, que me importe menos. Pero en el fondo se puede como hacer, pero es algo personal que solo depende de ti y siempre debería depender de ti. Y creo que cuando los animadores o los guionistas se van peleados con estudios, la mayoría de las veces porque no los dejan cambiar algo así. O porque después ven su trabajo y no era como ellos lo iban a hacer. ¿Sabes? Y debe ser terrible porque igual es tu personaje y invertiste años. Como yo amo Pixar, amo Ghibli, amo Disney. Y siempre me acuerdo que hay un Blu-ray muy antiguo de Dumbo donde sale un animador que me da mucha pena porque era todo a mano, de que él estaba a cargo de la historia del hipopótamo. Y yo dije, no, hay hipopótamo en Dumbo, por supuesto, porque la historia la sacaron. Y en el Blu-ray están todos los dibujos y hay una canción y están grabadas las voces. Y dicen que Walt Disney entró fumando, que fumaba siempre, vio todo el montaje y dijo, esa historia sobra, no aporta nada, como que hay que sacarlo. Y él solo estaba contratado, llevaba 2 años dibujando para esa historia. Yo vi el sketch, la historia no aporta nada. Es súper bonita, pero no aporta la historia de Dumbo, y la historia de Dumbo es perfecta como está y no necesita esa historia. Y es como, pero qué horror ser el que hizo al pobre señor del hipopótamo, ¿cachai? Pero así es, pues. O sea, finalmente la historia sale como sale y todo lo que no se vio queda con uno nomás. Eso. Quería hacer la última pregunta. No, Gabriel. y yo como hablando de Gabriel y Gabriela. Quería hacer la última pregunta, que no una pregunta en verdad, un comentario que, bueno, la Ángela recién lo mencionó, nos está ayudando con el guión de la película que estamos desarrollando y de verdad que la ayuda de ella, o sea, fue todo lo que trajo, todo lo que aportó, todo lo que nos enseñó, a mí personalmente, fue tremendo, fue de verdad, es como, yo encuentro que es genial su trabajo, es seca, como es un lujo tenerte acá, así que todo lo que aprendieron hoy día, anótenlo, atesórenlo, a nosotros nos ayudó a encontrar la voz de los personajes, cómo tenían que hablar de verdad, como exactamente lo que decía, y por qué habían diálogos que no eran acorde a la personalidad del personaje, cómo nos ayudó a hacer crecer los personajes, fue de verdad así increíble su pega, así que porfa, anotaron todo lo que dijo, guárdenlo, aplíquenlo, porque es realmente una genia, una seca. Bueno. Oye, pero Gabriela, acompáñame a despedir a la Ángela. ¿Me acompañáis a despedir a la Ángela? Allá adelante, acompáñame. La verdad que para mí es un honor trabajar en Ponrod. Siento que ustedes son afortunados de poder trabajar acá. Yo he trabajado en muchas productoras que no vamos a nombrar. Nombrémoslas ahora. Y no se trabaja así. Así que si tienen la suerte, yo le digo el Pixar chileno, quédense acá. Absoluta. La Valera. No. ¿Sabéis qué, Ángela? No hay que elegir entre Kino y Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes. ¿Pero por qué elegir? ¿Por qué elegir? Yo soy Kino igual. Sí, yo sé. Pero yo soy Calvin y Hobbes. Sí. Oye, Negra, de verdad, un placer absoluto, un honor, como decía el Gabriel. Así que ponte al medio para la foto. ¿Hay foto? Pero el estilo. Es como, pero no hay nadie sacando la foto. Ahí está sacando la foto. Está grabando todo el rato. Ahí sí.